La fotografía quemaba entre mis dedos temblorosos. Era una imagen nítida, brutal y absolutamente definitiva. En ella, mi esposo Diego entrelazaba sus manos con las de otra mujer bajo las luces de neón de un restaurante exclusivo en South Beach. No era un abrazo amistoso ni un saludo casual de negocios. Era la intimidad posesiva y oscura de dos personas que compartían un secreto sucio a mis espaldas. Y yo, con 6 meses de embarazo, estaba completamente sola en nuestro ático de cristal en Brickell, sintiendo cómo la gravedad desaparecía bajo mis pies. El silencio en nuestro apartamento de lujo era ensordecedor y pesado. Todo a mi alrededor era mármol frío importado de Italia, acero inoxidable pulido y ventanales inmensos que miraban hacia las aguas oscuras de la bahía de Biscayne. Diego llamaba a este lugar nuestro trofeo, la prueba tangible de que habíamos conquistado la ciudad. Para mí se había convertido lentamente en una jaula estéril, un museo sin alma donde yo era la única pieza de exhibición que ya no encajaba. Acaricié mi vientre abultado con la mano libre, buscando desesperadamente el consuelo de mi pequeña Camila. Ella se movió inquieta dentro de mí, como si pudiera sentir el veneno de la traición filtrándose en mi sangre. Cerré los ojos y el contraste de mi realidad actual me golpeó con la fuerza de un huracán. Recordé de golpe nuestro primer apartamento en Hialeah, hace casi 10 años. Era un espacio minúsculo, con paredes delgadas y un aire acondicionado de ventana que hacía un ruido insoportable durante los sofocantes veranos de Florida. Pero allí había calor humano, había risas y había una promesa inquebrantable entre los dos. Allí, Diego y yo pasábamos las madrugadas sentados en el suelo de linóleo desgastado, comiendo pizza barata iluminados solo por la pantalla de su computadora. Yo dibujaba planos arquitectónicos en mi cuaderno de bocetos, soñando con construir espacios que conectaran a las personas. Él escribía líneas de código interminables, obsesionado con crear la aplicación que cambiaría nuestras vidas. Yo había tomado la decisión consciente de poner en pausa mis propios sueños para convertirme en el motor de los suyos. Trabajé turnos dobles en una firma de arquitectura haciendo el trabajo pesado que nadie quería, solo para poder pagar nuestras facturas a tiempo. Vendí las joyas que me dejó mi abuela para comprarle su primer traje a medida, el que usó para conseguir su primera gran ronda de inversión. Yo fui su cimiento, la roca sobre la que construyó cada centímetro de su éxito. Pero ahora, el hombre que dormía a mi lado en esta cama de sábanas de seda era un completo extraño. El dinero nuevo y rápido de Miami lo había intoxicado hasta borrar cualquier rastro del muchacho del que me había enamorado. Había cambiado su alma, su integridad y nuestra historia por la validación constante de una élite superficial y despiadada. La grieta en nuestro matrimonio no apareció de la noche a la mañana con esta fotografía. Comenzó hace 8 meses, de manera sutil y venenosa, cuando Valeria entró por las puertas de cristal de su empresa. Ella fue contratada como la nueva directora de Relaciones Públicas, encargada de limpiar y elevar la imagen corporativa de Diego. Valeria era una depredadora absoluta, envuelta en trajes de diseñador impecables y un perfume denso que mareaba los sentidos. Ella veía a las personas como simples escalones, herramientas desechables o propiedades que podía reclamar si tenía la paciencia suficiente. Su malicia siempre estaba enmascarada detrás de una sonrisa calculada, brillante y profundamente falsa. La primera vez que la conocí en persona fue en una gala benéfica en el centro de Miami, rodeada de inversores de tecnología y criptomonedas. Yo llevaba un vestido elegante pero discreto, sintiéndome ya un poco cansada por las náuseas del primer trimestre de mi embarazo. Valeria se acercó a nosotros cruzando el salón con la seguridad de quien se sabe dueña del lugar. Saludó a Diego con un beso en la mejilla que duró exactamente un segundo de más, rozando su mandíbula con una familiaridad que me revolvió el estómago. Luego se giró hacia mí y me miró de arriba abajo, evaluándome y descartándome en un solo parpadeo. Me miró como si yo fuera un mueble viejo y anticuado que arruinaba la estética moderna de su evento perfecto. Con una voz dulce y cargada de veneno, me dijo que era admirable cómo yo prefería quedarme en la sombra del hogar mientras Diego conquistaba el mundo. Dijo que Diego necesitaba a alguien que entendiera la velocidad de su visión, insinuando claramente que esa persona no era yo. Esa noche, la observé desde la distancia mientras ella presentaba a Diego a los grandes magnates de la ciudad. Noté cómo su mano con uñas perfectamente pintadas de rojo rozaba la espalda baja de mi esposo repetidas veces. Noté cómo compartían miradas cómplices, susurros al oído y pequeñas risas que me excluían por completo de su universo. Cuando regresábamos a casa esa madrugada, sentados en el asiento trasero de un auto negro con chofer, rompí el silencio. Le mencioné a Diego mi incomodidad. Le hablé de los límites profesionales y del respeto que esperaba de su equipo. Él ni siquiera apartó la vista de la pantalla de su teléfono móvil. Soltó una risa seca, vacía de cualquier empatía, y me dijo que estaba imaginando cosas absurdas.
Me aseguró que Valeria era solo una herramienta estratégica, una pieza clave y necesaria para el crecimiento exponencial de la empresa. Luego bajó el teléfono, me miró con una condescendencia que me heló la sangre y culpó a mis hormonas del embarazo por mi inseguridad. Me llamó irracional. Me dijo que estaba creando problemas donde no lo sabía porque no tenía nada mejor que hacer con mi tiempo. Me hizo dudar de mi propia percepción, de mi propia cordura y de mis propios instintos. Esa fue la primera vez que sentí el frío paralizante del abuso psicológico calando profundamente en mis huesos. Durante los meses siguientes, la presencia de Valeria en nuestras vidas se volvió una fuerza asfixiante y constante. Aparecía en nuestras cenas privadas de aniversario llamando con supuestas emergencias de trabajo que requerían la atención inmediata de Diego. Le enviaba mensajes de texto a las 2 de la madrugada, notificaciones que iluminaban nuestra habitación en la oscuridad. Sus comentarios hacia mí, cuando nos cruzábamos en eventos corporativos, se volvieron cada vez más afilados y crueles. Siempre venían disfrazados de una falsa preocupación por mi estado de salud. Me sugería retiros de descanso en clínicas exclusivas, insinuando que el estrés de la vida pública de Diego era demasiado para una mujer tan sencilla y frágil como yo. Y Diego, el hombre que juró protegerme, lo permitía absolutamente todo. Cada vez que yo intentaba trazar un límite firme, él me acusaba de querer sabotear su éxito por pura envidia. Me decía que yo no entendía cómo funcionaba el mundo de los negocios a ese nivel de riqueza y poder, pero yo entendía perfectamente la arquitectura de lo que estaba pasando frente a mis ojos. Yo había diseñado los cimientos sólidos de su imperio, y ahora ellos dos me estaban empujando hacia el vacío desde la azotea. Y entonces, esta tarde, llegó la fotografía anónima. Alguien, quizás un rival de negocios buscando desestabilizarlo o un empleado resentido por los despidos recientes, la había deslizado por debajo de la puerta principal de nuestro ático. Miré la imagen una vez más, sintiendo una náusea profunda y oscura subiendo por mi garganta. El sonido metálico del ascensor privado abriéndose en nuestro pasillo rompió el silencio sepulcral del apartamento. Los pasos firmes de Diego resonaron sobre el mármol italiano acercándose a la sala principal. Entró quitándose la corbata de seda, desabrochando el primer botón de su camisa con esa actitud arrogante de dueño del mundo que había adoptado últimamente. Se detuvo en seco cuando me vio de pie junto al inmenso ventanal, sosteniendo el papel fotográfico bajo la luz del atardecer. No dije una sola palabra, mi voz estaba atrapada bajo el peso aplastante de la traición. Simplemente caminé hacia él y dejé caer la foto sobre la mesa de cristal del centro, el sonido del papel golpeando el vidrio resonando como un disparo. Él bajó la mirada, observó la imagen por un segundo interminable, y su expresión facial no cambió en lo absoluto. No hubo pánico en sus ojos. No hubo tartamudeos de culpa. No hubo un intento desesperado de pedir perdón. Caminó hacia el bar de la sala y se sirvió un vaso de agua mineral con una calma metódica que me aterrorizó. Se giró hacia mí, me miró directamente a los ojos y me dijo con voz monótona que no hiciéramos un drama innecesario de esta situación. Dijo que nuestra relación había cumplido su ciclo natural y que debíamos ser adultos racionales al respecto. Habló de nuestro matrimonio de 10 años, de nuestros sacrificios compartidos, como si fuera un contrato corporativo obsoleto que ya no le resultaba rentable mantener. Me explicó, con la frialdad de un cirujano, que él y Valeria compartían la misma visión agresiva del futuro. Dijo que ella entendía perfectamente las exigencias implacables de su posición pública. Y luego, con una crueldad que me quitó el aliento, añadió que yo me había quedado estancada en el pasado, aferrada a una versión de él que ya no existía. Mis manos temblaban de rabia, de dolor y de una indignación tan profunda que me quemaba el pecho. Le pregunté por nuestra hija, por Camila, la niña que llevaba en mi vientre y que nacería en apenas 3 meses. Él soltó un suspiro pesado, rodando los ojos como si yo fuera una empleada problemática exigiendo demasiados beneficios de liquidación. Me aseguró que a la niña no le faltaría absolutamente nada económicamente, que sus abogados establecerían un fondo fiduciario generoso, pero dejó dolorosamente claro que su nueva vida de alto perfil no tenía espacio para las complicaciones de una familia tradicional. Me estaba despidiendo de su vida. El hombre por el que yo había sacrificado mi juventud, mis estudios universitarios y mi paz mental, me estaba descartando con la eficiencia de un recorte de personal. El dolor emocional era tan agudo y físico que sentí que mis rodillas iban a ceder en cualquier momento, pero debajo de esa agonía paralizante, en lo más profundo de mi ser, una pequeña chispa de acero comenzó a encenderse. A la mañana siguiente, un mensajero entregó un sobre grueso de los abogados corporativos de Diego. Eran los documentos preliminares del divorcio, redactados con una agresividad legal diseñada para intimidarme. Era un acuerdo estéril, brutal y calculado para dejarme con lo mínimo indispensable que exigía la ley del estado de Florida.
Sus abogados argumentaban que la empresa matriz había sido registrada legalmente a su nombre antes de casarnos formalmente. Ignoraban por completo, de manera deliberada, que yo había financiado los primeros 3 años de operaciones con mi propio sudor y mis múltiples trabajos. Llamé inmediatamente a Fernanda, mi única tabla de salvación en este naufragio. Fernanda era mi mejor amiga desde nuestros primeros días en la universidad, y actualmente, una de las abogadas litigantes más feroces y temidas de todo Miami. Cuando llegó a mi apartamento y leyó el documento sentada en mi sala, sus ojos oscuros se encendieron con una furia protectora y letal. Me explicó que Diego estaba intentando aplastarme financieramente de un solo golpe rápido. Su estrategia era dejarme sin recursos líquidos para que yo no tuviera la capacidad de pelear por la custodia completa de Camila en los tribunales. Fernanda operaba en el mundo legal con la crueldad estratégica y la frialdad que a mí siempre me había faltado. Me miró fijamente, tomó un bolígrafo rojo y tachó la página de firmas con una gran cruz. Me advirtió de manera tajante que no firmara absolutamente nada, ni siquiera un recibo de entrega. Me prometió, jurando por su propia carrera, que usaría cada vacío legal, cada auditoría financiera y cada recurso disponible para protegernos a mi hija y a mí, pero me advirtió que el proceso legal sería una guerra de desgaste larga y brutal. Y para sobrevivir a esa guerra yo necesitaba salir de ese ático tóxico de inmediato, antes de que el estrés afectara mi embarazo. El aire dentro de esas paredes de cristal se había vuelto denso, venenoso y me estaba asfixiando lentamente. 2 días después de la confrontación, estaba empacando mis cosas en el inmenso vestidor principal. Había cajas de cartón marrón esparcidas por el suelo de madera pulida, contrastando violentamente con el lujo del entorno. Solo estaba empacando mi ropa personal, mis viejos libros de arquitectura y los pocos recuerdos familiares que conservaba de mi madre. No quería llevarme ni un solo objeto de valor, ni una joya, ni un mueble que hubiera sido comprado con el dinero manchado de Diego. Estaba cerrando la última caja con cinta adhesiva, sintiendo el cansancio en mi espalda baja, cuando escuché un sonido inconfundible, el eco de unos tacones altos golpeando rítmicamente el suelo de mármol del pasillo principal. No era Diego regresando temprano de la oficina, era Valeria. Salí del vestidor y la vi de pie en el centro de mi sala de estar. Llevaba un vestido blanco inmaculado, ajustado a la perfección, y sostenía una tableta electrónica en sus manos con actitud profesional. Caminaba por mi casa mirando el techo y las paredes, como si ya estuviera planeando la demolición y la remodelación completa del espacio. Me encontró de pie en el umbral del pasillo y me dedicó esa sonrisa calculadora, brillante y profundamente malvada que tanto odiaba. Con una voz casual, como si estuviera hablando del clima, me dijo que venía a tomar medidas exactas para el nuevo estudio privado de Diego. Luego, mirándome directamente al vientre, añadió que el cuarto que habíamos preparado para el bebé iba a ser convertido en una sala de proyecciones multimedia. La crueldad pura y destilada de sus palabras fue como una bofetada física que me dejó sin aire por un segundo. Sentí la sangre hervir en mis venas y, con una voz que no reconocí como mía, le exigí que saliera de mi casa inmediatamente. Ella soltó una carcajada suave, melodiosa y llena de desprecio. Me recordó, con un tono de superioridad absoluta, que legalmente esta propiedad ya no era mi casa, sino un activo de la corporación. En ese preciso momento, la puerta de la oficina privada se abrió y Diego salió al pasillo. Se quedó parado en el umbral, con las manos en los bolsillos, observando la escena con una expresión de leve molestia, como si fuéramos dos empleadas discutiendo en el pasillo. Lo miré a los ojos y le pedí, con la voz quebrada por la indignación, que la sacara de allí. Le rogué que tuviera un mínimo de decencia y respeto por la mujer que llevaba a su hija en el vientre. Valeria, sintiéndose respaldada por el silencio de Diego, dio un paso agresivo hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Se inclinó ligeramente y me susurró al oído que yo era una mujer patética, aferrada a un mundo al que nunca pertenecí. El instinto puro de protección maternal me hizo levantar las manos para alejarla de mi vientre. No la golpeé, no la empujé con fuerza. Simplemente intenté crear una barrera física entre su toxicidad y mi cuerpo. Pero Valeria, con la rapidez de una actriz consumada, exageró el movimiento de manera grotesca. Tropezó hacia atrás a propósito, soltando un pequeño grito dramático y llevándose una mano al pecho como si la hubiera atacado brutalmente. Diego reaccionó de inmediato, moviéndose con una velocidad que me sorprendió. Avanzó hacia nosotras, pero sus ojos no buscaban protegerme a mí ni a nuestro bebé. Me agarró del brazo derecho con una fuerza desmedida, sus dedos clavándose en mi piel como garras de acero. Con un movimiento lleno de desprecio y rabia contenida, me empujó violentamente hacia un lado para apartarme del camino de Valeria. El movimiento fue demasiado brusco para mi cuerpo desequilibrado por el embarazo. Perdí el centro de gravedad por completo.
Mis pies resbalaron sobre la superficie impecable del mármol pulido. El tiempo pareció detenerse mientras caía pesadamente hacia el suelo, sin poder meter las manos para frenar el impacto. Golpeé el suelo frío con mi costado derecho, el impacto resonando en mi hombro y mi cadera con un crujido sordo. Un dolor agudo y eléctrico me atravesó el cuerpo entero, robándome la respiración de los pulmones. Pero el dolor físico fue instantáneamente eclipsado por un terror absoluto y paralizante por la vida de mi bebé. Me quedé tirada en el suelo, jadeando en busca de aire, agarrando mi vientre con ambas manos en un gesto de protección desesperada. Levanté la vista lentamente, con los ojos llenos de lágrimas de dolor, esperando ver el horror y el arrepentimiento en el rostro de mi esposo. Esperaba verlo arrodillado a mi lado, pidiendo perdón, llamando a una ambulancia. Pero Diego estaba de pie junto a Valeria, sosteniéndola por la cintura, comprobando en voz baja si ella estaba bien. Valeria miró por encima del hombro de Diego, clavando sus ojos en mí mientras yo yacía indefensa en el suelo. Una risa triunfal, cruel y desprovista de cualquier humanidad escapó de sus labios pintados de rojo. El sonido de esa risa rebotó en las paredes de cristal del ático, amplificándose como una sentencia de muerte para mi alma. Diego escuchó la risa, miró hacia abajo donde yo estaba tirada, y no hizo absolutamente nada. No me tendió la mano para ayudarme a levantar. No preguntó si Camila, su propia sangre, estaba a salvo del impacto. Simplemente me miró con una frialdad absoluta, con los ojos vacíos de un depredador corporativo, y me dijo que terminara de empacar mis miserias y me largara de su vista. En ese preciso instante, el hombre que yo había amado con cada fibra de mi ser murió para siempre. El dolor físico en mi cadera se desvaneció, reemplazado por una claridad mental aterradora y cristalina. Me levanté lentamente, apoyando la espalda contra la pared blanca, sintiendo el peso de mi vientre y el latido acelerado de mi corazón. No derramé una sola lágrima frente a ellos. No les iba a dar el placer de ver mi espíritu quebrantado. Tomé mis cajas de cartón, llamé a un servicio de transporte desde mi teléfono y dejé ese ático de cristal para siempre, sin mirar atrás ni una sola vez. Esa misma noche toqué el fondo más oscuro y solitario de mi existencia. Me instalé en un apartamento minúsculo y húmedo en un barrio trabajador y olvidado de Miami, lejos del brillo de Brickell. Las paredes eran tan delgadas que se escuchaba el tráfico constante de la calle, las sirenas a lo lejos y las discusiones de los vecinos. El contraste con el lujo silencioso y controlado que acababa de dejar era brutal, un recordatorio constante de mi caída en desgracia. Me senté en el suelo de madera gastada, rodeada de mis pocas pertenencias empacadas en cajas de cartón. El miedo al futuro, a la incertidumbre financiera y a la soledad amenazaba con paralizarme por completo. Tenía 32 años, estaba embarazada de 6 meses, sin un trabajo formal y a punto de enfrentar una guerra legal sangrienta contra un multimillonario despiadado. Me levanté con dificultad y caminé hacia el pequeño baño, encendiendo la luz fluorescente que parpadeaba sobre el lavabo barato. Me miré en el espejo manchado. Tenía un moretón oscuro y violáceo formándose en mi hombro derecho por la caída en el mármol. Mis ojos estaban hundidos, rodeados de sombras de agotamiento extremo. Pero bajé la mirada hacia mi vientre y vi que estaba intacto. En ese momento de silencio sepulcral, Camila se movió, dándome un pequeño pero firme golpe interno. Ese movimiento fue un mensaje directo a mi alma, un recordatorio biológico de que ya no estaba sola en esta lucha. Tenía que sobrevivir, no solo por mí, sino por la vida inocente que dependía enteramente de mi fuerza. Caminé de regreso a la pequeña sala de estar y abrí la caja que contenía mis libros y materiales de la universidad. Saqué mi viejo cuaderno de bocetos, encuadernado en cuero negro, y mi estuche de lápices de dibujo. Hacía años que no dibujaba por placer, años desde que sacrifiqué mi vocación para construir la empresa de Diego. Mis manos, que habían estado temblando incontrolablemente durante los últimos 3 días, de repente se sintieron firmes y seguras. Me senté en la única silla de madera del apartamento. Encendí una pequeña lámpara de escritorio y tomé un lápiz de grafito. La agonía, la traición, la humillación y la rabia contenida comenzaron a fluir a través de mis dedos hacia el papel en blanco. No dibujé rascacielos de cristal fríos, ni áticos estériles diseñados para aislar a los ricos del resto del mundo. Dibujé espacios que sanaban el alma humana. Tracé las líneas maestras de un centro comunitario masivo. Diseñé un lugar lleno de luz natural, utilizando madera recuperada, jardines interiores y espacios abiertos donde la gente real pudiera conectarse y encontrar refugio. Un lugar con raíces profundas, con propósito y con un alma inquebrantable. Pasé toda la madrugada dibujando sin descanso, canalizando cada lágrima no derramada en la creación de algo hermoso, funcional y duradero. Cuando el sol comenzó a salir sobre el horizonte de Miami,
filtrándose por las persianas rotas e iluminando mi pequeño apartamento. El diseño preliminar estaba terminado. Miré los planos sobre la mesa y supe, con una certeza absoluta, que era el mejor trabajo arquitectónico que había hecho en toda mi vida. Semanas después de esa noche oscura, envié esa propuesta arquitectónica detallada a un prestigioso concurso de desarrollo urbano financiado por la ciudad. No usé el apellido de casada que me ataba a Diego. Firmé los documentos con mi nombre de soltera, reclamando mi identidad y mi talento por primera vez en una década. Esa misma noche, mientras preparaba una cena sencilla, encendí el pequeño televisor que había comprado de segunda mano para mi sala. En la pantalla, un canal de noticias locales transmitía en vivo un evento de gala desde una alfombra roja en Miami Beach, y allí, en el centro de la pantalla, estaban Diego y Valeria. Posaban para las cámaras de los paparazzi, rodeados de flashes cegadores y micrófonos de reporteros de sociedad. Valeria llevaba un vestido de alta costura y un collar de diamantes deslumbrante que capturaba toda la luz del lugar. Diego sonreía a las cámaras con esa arrogancia fabricada y ensayada que yo conocía tan bien. Hablaban frente a los micrófonos sobre su nueva empresa conjunta, vendiendo al mundo una imagen impecable de éxito corporativo perfecto y amor invencible. Sentí a Camila dar una patada fuerte y rítmica en mi vientre, como si ella también estuviera viendo la farsa en la pantalla. Acaricié mi barriga con ternura y esbocé una sonrisa lenta y fría en la penumbra de mi humilde apartamento. Los miré en la pantalla de televisión y comprendí la verdad absoluta de nuestra situación. Ellos estaban construyendo un castillo de naipes brillante, pero sostenido sobre cimientos podridos de mentiras, vanidad y traición. Un castillo frágil que colapsaría inevitablemente ante la primera tormenta real que golpeara sus vidas. Mientras tanto, yo estaba aquí en la oscuridad, en silencio, sin dinero y sin reflectores, pero yo era la verdadera arquitecta. Apagué el televisor, dejando que la pantalla negra se tragara las sonrisas prefabricadas de Diego y Valeria. Me sumergí en el silencio reparador de mi nueva realidad, sintiendo el peso reconfortante de mi cuaderno de bocetos sobre mis rodillas. Esa noche, el miedo paralizante que me había asfixiado durante semanas se evaporó por completo en la penumbra de mi sala. En su lugar nació una determinación fría, calculada y absolutamente inquebrantable. Los siguientes 3 meses fueron una prueba de resistencia física y mental que me llevó al límite absoluto de mis capacidades humanas. Mi pequeño apartamento en Hialeah se convirtió simultáneamente en mi santuario, mi refugio y mi cuartel general de operaciones. Despertaba todos los días a las 4 de la mañana, mucho antes de que el sol sofocante de Florida comenzara a calentar el asfalto de las calles. Con mi vientre de 8 meses rozando el borde del escritorio de madera barata, trazaba planos, calculaba presupuestos milimétricos y enviaba correos electrónicos a proveedores locales. El concurso de desarrollo urbano que había ganado me otorgó los fondos iniciales para comenzar a construir el centro comunitario, pero el presupuesto era extremadamente ajustado, y cada centavo debía ser justificado con una precisión implacable. Yo misma supervisaba la obra bajo el sol abrasador y húmedo de Miami, negándome a delegar la responsabilidad de mi visión. Caminaba entre los escombros, las zanjas abiertas y las vigas de acero con mi casco de seguridad amarillo, respirando el polvo denso del cemento. El aroma a madera de pino recuperada y a tierra mojada se convirtió en mi perfume diario. Los obreros, hombres curtidos por años de trabajo físico extremo, al principio me miraban con un evidente escepticismo. No estaban acostumbrados a ver a una mujer embarazada de 8 meses dirigiendo una obra de esa magnitud con tanta autoridad. Pero cuando me vieron allí, día tras día, revisando cada milímetro de la estructura, midiendo los ángulos bajo la lluvia y exigiendo perfección, el escepticismo se transformó en un respeto profundo y silencioso. Yo no era una ejecutiva de cristal dando órdenes abstractas desde un ático climatizado en el centro financiero. Yo era una de ellos, sudando en las trincheras, construyendo algo real y tangible con mis propias manos. Y entonces, en medio del caos del aserrín, el ruido de las grúas y el estrés de los plazos de entrega, llegó el momento que partió mi vida en 2 mitades exactas. Camila decidió nacer una madrugada de martes, en medio de una tormenta eléctrica que hacía vibrar los cristales delgados de mi apartamento. Fernanda, mi abogada y mi escudo protector incondicional, llegó en menos de 10 minutos tras mi llamada. Me llevó al hospital conduciendo su auto a toda velocidad por las calles inundadas de la ciudad, maldiciendo al tráfico con su ferocidad habitual. El dolor del parto fue una agonía cegadora, un fuego primario que me consumía por dentro y me dejaba sin aliento. Fueron horas de un sufrimiento físico que me hizo desear rendirme, pero la imagen de la cara de Diego dándome la espalda me daba la fuerza para empujar una vez más. Cuando finalmente escuché el primer llanto de mi hija, un sonido agudo,
poderoso y lleno de vida que inundó la habitación blanca del hospital, el mundo entero se detuvo. Todo el sufrimiento, la traición y la humillación del pasado desaparecieron en un instante de claridad absoluta. La enfermera la puso sobre mi pecho, pequeña, frágil, pero irradiando un calor que derritió la última capa de hielo que quedaba en mi corazón. Sus ojos oscuros y profundos se abrieron lentamente, mirándome con una intensidad que me robó el aliento y me hizo llorar de pura gratitud. En ese instante sagrado, supe con una certeza inamovible que Diego no me había quitado absolutamente nada de valor real. Él se había quedado con el mármol frío, las cuentas bancarias infladas y la ilusión patética del poder social. Yo me había quedado con el alma intacta, con el futuro abierto y con la única razón verdadera para seguir respirando y luchando. Mientras mi mundo se llenaba de luz natural, pañales y un propósito inquebrantable, el imperio de Diego comenzaba a pudrirse rápidamente desde adentro. Las noticias en los círculos financieros y legales de Miami viajan a la velocidad de la luz, y Fernanda se encargaba de mantenerme informada de cada grieta en la fachada de mi exesposo. Valeria, cegada por su infinita arrogancia y su necesidad patológica de atención, había convencido a Diego de tomar decisiones empresariales suicidas. Ella lo empujó a lanzar una campaña de relaciones públicas masiva para una nueva línea de tecnología basada en criptomonedas y realidad virtual. Valeria quería un espectáculo deslumbrante, una demostración de poder obsceno que los coronara definitivamente como los reyes absolutos de Brickell. Gastaron decenas de millones de dólares en fiestas exclusivas en yates alquilados, campañas de publicidad vacías y patrocinios de celebridades que no entendían absolutamente nada del producto. Pero Valeria no era una estratega de negocios. Era simplemente una ilusionista experta en manipular la vanidad de los hombres débiles. Cuando el mercado financiero fluctuó violentamente y los inversores institucionales exigieron ver los resultados reales y las auditorías de la tecnología, no había nada sólido que mostrar. El código de programación estaba incompleto, la infraestructura de los servidores era inestable, y las promesas grandiosas de Valeria resultaron ser puro humo y espejos. Las acciones de la empresa de Diego cayeron en picada libre, perdiendo el 40% de su valor total en una sola semana de pánico en la bolsa. La prensa financiera, que apenas unos meses antes los adoraba y los llamaba visionarios, comenzó a despedazarlos sin piedad en cada artículo. Los titulares de los periódicos hablaban de fraude corporativo, de mala gestión ejecutiva y de una arrogancia desmedida que había destruido el capital de los accionistas. El ático de cristal, ese trofeo estéril por el que Diego había sacrificado a su familia, se convirtió rápidamente en una prisión de alta tensión y paranoia. Los rumores de sus peleas a gritos se filtraban a través del personal de limpieza y los guardias de seguridad del exclusivo edificio. Decían que Valeria le lanzaba objetos de decoración a la cabeza, culpándolo histéricamente por la caída de las acciones y la pérdida de su estatus social. Decían que Diego pasaba las madrugadas encerrado en su oficina privada, bebiendo whisky en la oscuridad, rodeado de monitores que mostraban gráficos en números rojos. El hombre que se creía un titán intocable de la tecnología estaba descubriendo el precio real y devastador de haber vendido su integridad. Estaba descubriendo, de la manera más cruel posible, que Valeria solo amaba el reflejo del éxito y el poder, y que cuando ese espejo de riqueza se rompió en 1000 pedazos, ella fue la primera en mostrar los dientes y buscar a quién culpar. 6 meses después del nacimiento de Camila, mi estudio de arquitectura independiente ya no era un sueño desesperado en un apartamento húmedo. Había alquilado un pequeño pero hermoso local comercial en una calle arbolada y tranquila de Hialeah. Las paredes estaban pintadas de un blanco puro, los grandes ventanales dejaban entrar la luz del sol de la tarde, y el aire siempre olía a café recién hecho y a papel de planos. El centro comunitario había sido inaugurado con un éxito rotundo, atrayendo la atención de revistas nacionales de diseño que elogiaban mi enfoque humano y sostenible. Mi nombre de soltera, Beatriz, despojado para siempre del apellido de Diego, comenzaba a resonar con fuerza y respeto genuino en los círculos de arquitectura de la ciudad. Una tarde de martes, mientras Camila dormía plácidamente en su cuna de madera junto a mi escritorio, la campanilla de bronce de la puerta de cristal sonó. Levanté la vista de mis bocetos arquitectónicos y sentí que el corazón me daba un vuelco en el pecho al reconocer a la figura que entraba. Allí, de pie en el umbral de mi modesto estudio, bloqueando la luz del sol con su presencia imponente, estaba Héctor. Héctor era una leyenda viviente en el mundo de las inversiones tecnológicas y el desarrollo inmobiliario de Miami, un hombre de dinero viejo, de modales impecables y de una moralidad estricta que contrastaba violentamente con la cultura tóxica de los nuevos ricos de la ciudad. Él había sido el primer mentor de Diego, el hombre que le enseñó a navegar en las aguas infestadas de tiburones del mundo corporativo cuando apenas empezábamos.
Pero Héctor se había distanciado de Diego hacía años. Cuando notó cómo la ambición desmedida y la influencia venenosa de Valeria comenzaban a pudrir los valores fundamentales de la empresa, Héctor entró lentamente al estudio, apoyándose con elegancia en su bastón de madera de caoba, y observó el espacio con ojos analíticos y profundamente sabios. Se acercó a las paredes donde colgaban las fotografías enmarcadas del centro comunitario terminado. Miró los detalles de la madera recuperada, la disposición inteligente de los jardines interiores y la forma en que la luz natural bañaba los espacios comunes para crear calidez. Se giró hacia mí, se quitó su sombrero de ala corta con un gesto de respeto antiguo y me dedicó una sonrisa cargada de admiración sincera. Me dijo, con su voz grave y pausada, que había estado siguiendo mi trabajo desde la sombra durante el último año. Dijo que el verdadero talento no necesita gritar desde un ático de cristal rodeado de relaciones públicas para ser escuchado por las personas correctas. Su presencia transmitía una autoridad absoluta, la calma de un hombre que ha visto imperios levantarse y caer. Me confesó que él siempre supo, desde el primer día, que yo era el verdadero motor silencioso detrás del éxito inicial de Diego. Me dijo que la integridad es el único material de construcción que resiste el paso implacable del tiempo, y que Diego había elegido construir su vida sobre arena movediza. Luego, Héctor caminó hacia mi escritorio, miró a Camila durmiendo plácidamente en su cuna, y sus ojos oscuros se suavizaron con ternura. Sacó un sobre de papel grueso y texturizado de su chaqueta a medida, y lo dejó suavemente sobre mis planos desplegados. Me explicó que su firma de inversión estaba financiando la renovación completa de un hotel histórico y legendario en el corazón de Miami Beach, un proyecto masivo, de una complejidad abrumadora, que requería un arquitecto con visión, con alma, y con una reputación absolutamente intachable. Me dijo que quería que yo liderara el proyecto en secreto, bajo un acuerdo de confidencialidad estricto, hasta el día de la gran gala de reinauguración. Quería que mi trabajo hablara por sí mismo antes de que mi nombre fuera revelado a la prensa y a la alta sociedad. Pero antes de irse, Héctor se detuvo en la puerta de cristal, me miró fijamente a los ojos y dejó caer una frase que cambiaría el rumbo de mi historia para siempre. Me dijo que la verdadera justicia no se trata de destruir al enemigo en el barro, sino de construir un legado tan inmenso y brillante que el enemigo quede reducido a una simple sombra olvidada. Los siguientes 12 meses fueron un torbellino agotador pero estimulante de trabajo secreto, reuniones a puerta cerrada y una creatividad desbordante. Diseñé la renovación del hotel histórico respetando escrupulosamente su alma original de los años 30, pero inyectándole una modernidad cálida, sostenible y acogedora. Mientras yo construía en silencio, el proceso de divorcio con Diego seguía su curso sangriento en los tribunales del condado. Fernanda, implacable y letal como siempre, había logrado congelar varios de los activos personales de Diego mediante auditorías forenses. Había demostrado ante un juez implacable que Diego había intentado ocultar fondos conyugales en paraísos fiscales para dejarme en la ruina. La presión financiera y legal sobre Diego era asfixiante, cerrando sus opciones día tras día. Su desesperación por limpiar su imagen pública y recuperar la confianza de los inversores se había convertido en una obsesión enfermiza que lo consumía. Y así, con los destinos de todos cruzándose de manera inevitable, llegamos a la noche de la gran gala de reinauguración del hotel. Era el evento social, arquitectónico y empresarial más importante del año en todo el estado de Florida. La ciudad entera estaba expectante, los medios de comunicación acampaban en las aceras, y la lista de invitados era un filtro implacable de poder y dinero. Héctor había organizado la velada no solo para mostrar la majestuosidad del hotel terminado, sino para anunciar el proyecto filantrópico más grande en la historia de su fundación. Diego y Valeria habían movido cielo y tierra, utilizando favores antiguos y suplicando a contactos marginales para conseguir una invitación a la gala. Necesitaban desesperadamente ser vistos en ese evento, caminar por esa alfombra y ser fotografiados. Necesitaban que los inversores y la prensa creyeran que todavía pertenecían a la élite intocable, que su crisis era solo un tropiezo temporal. Yo llegué al hotel en un auto discreto, entrando por una puerta lateral, acompañada únicamente por Fernanda. No llevaba joyas ostentosas, ni diamantes alquilados, ni un vestido diseñado para llamar la atención desesperada de los paparazzi. Llevaba un vestido largo de seda color esmeralda, elegante, sobrio, y que se ajustaba perfectamente a mi figura, reflejando una seguridad que venía desde adentro. Mi cabello oscuro caía en ondas naturales sobre mis hombros, sin peinados rígidos ni laca excesiva. Me sentía profundamente tranquila, centrada y dueña absoluta de mi propio poder y de mi propio destino. Entramos al inmenso salón de baile del hotel, y el impacto visual me robó el aliento, a pesar de que yo misma lo había diseñado.
El espacio era una obra maestra absoluta de luz, acústica y textura. Las columnas originales de los años 30 habían sido restauradas a mano por artesanos locales, y los inmensos candelabros de cristal proyectaban un brillo cálido y dorado. Esa luz bañaba a los cientos de invitados de la alta sociedad, creando una atmósfera de elegancia atemporal que el dinero nuevo jamás podría comprar. Caminé entre la multitud pasando completamente desapercibida, disfrutando del anonimato, escuchando los susurros de asombro y admiración por la arquitectura del lugar. Y entonces, a través de un mar de trajes de etiqueta y vestidos de diseñador los vi. Diego y Valeria estaban de pie cerca de la barra principal de mármol, rodeados por un aura de tensión tan densa y tóxica que casi se podía cortar con un cuchillo. Valeria llevaba un vestido rojo escandaloso, cubierto de lentejuelas brillantes, intentando desesperadamente capturar las miradas de los fotógrafos que la ignoraban, pero su sonrisa era rígida, plástica, y sus ojos se movían de un lado a otro con la paranoia evidente de un animal acorralado que sabe que su tiempo se acaba. Diego lucía demacrado, envejecido 10 años en apenas un par de calendarios. Su traje a medida le quedaba grande en los hombros, como si hubiera perdido una cantidad insana de peso por el estrés y las noches sin dormir. Tenía ojeras oscuras y profundas bajo los ojos, y sostenía su copa de champán con una mano que temblaba ligeramente, delatando su ansiedad. Lo observé desde la distancia, protegida por las sombras de una columna, y por primera vez en casi 2 años, busqué en mi interior y no encontré nada. No sentí dolor, no sentí rabia, no sentí resentimiento, ni deseo de venganza. Solo sentí una profunda y absoluta lástima por el hombre vacío, patético y roto en el que se había convertido por su propia elección. Las luces del salón principal se atenuaron lentamente, creando un silencio expectante, y un foco blanco y nítido iluminó el escenario central. El murmullo de la multitud se apagó de inmediato cuando Héctor subió los escalones de madera pulida. Caminaba con esa dignidad inquebrantable, y esa presencia magnética que lo caracterizaba, apoyándose levemente en su bastón. Se acercó al micrófono de pedestal, ajustó sus gafas de lectura con calma y miró a la audiencia en silencio durante unos segundos interminables. El peso de su autoridad moral dominaba la inmensa habitación por completo, obligando a todos a prestar atención. Comenzó su discurso hablando de la historia de Miami, de cómo la ciudad había sido construida sobre los hombros de soñadores incansables. Habló de personas que entendían el valor del trabajo duro, de la lealtad incondicional y de la construcción de un legado que superara la prueba del tiempo. Habló de cómo, trágicamente, en los últimos años, esa esencia fundacional se había corrompido por la avaricia desmedida. Criticó abiertamente la superficialidad, la adoración del dinero rápido y la cultura del descarte humano que había infectado a la nueva generación de empresarios. Mientras Héctor hablaba, vi desde mi posición cómo Diego se tensaba visiblemente, enderezando la espalda y levantando la barbilla. En su delirio narcisista, Diego creía que Héctor estaba preparando el terreno para mencionarlo como un ejemplo de redención o de éxito tecnológico. Valeria se aferró al brazo de Diego con sus uñas pintadas, preparando su mejor sonrisa plástica para las cámaras que apuntaban hacia el escenario. Héctor continuó, elevando el tono de su voz grave, llenando cada rincón del inmenso salón con una acústica perfecta. Dijo que este hotel, esta joya arquitectónica que todos estaban admirando esta noche, no había sido diseñada por una corporación sin rostro ni alma. Dijo que había sido rescatada de las ruinas y devuelta a la vida por una mente brillante, por un espíritu resiliente que había soportado la peor de las traiciones. Habló de una arquitecta que entendía que los cimientos más fuertes y duraderos se construyen en el silencio, en la adversidad y con las manos manchadas de trabajo real. Héctor hizo una pausa dramática. El silencio en el salón era tan absoluto que se podía escuchar el tintineo del hielo en las copas. Buscó mi rostro entre la multitud con su mirada aguda, sonrió levemente y extendió su mano derecha hacia mí. Pronunció mi nombre, Beatriz, sin el apellido de Diego, sin ataduras al pasado. Solo mi nombre, resonando con una fuerza abrumadora y pura en los altavoces del salón. Un murmullo de sorpresa colectiva, un jadeo unánime, recorrió la habitación como una ola eléctrica. Cientos de cabezas se giraron al mismo tiempo, buscando entre la multitud a la mujer que había logrado semejante hazaña arquitectónica en secreto. Fernanda me dio un suave y firme empujón en la espalda, sonriendo ampliamente con lágrimas de orgullo genuino brillando en sus ojos oscuros. Salí de las sombras y caminé hacia el escenario con pasos firmes, lentos y seguros. Sentía cómo el suelo de mármol y madera que yo misma había diseñado me sostenía con una seguridad absoluta, dándome la bienvenida. Subí los escalones iluminados y me coloqué junto a Héctor, bajo el foco blanco que me bañaba en luz. Los aplausos estallaron,
ensordecedores, masivos y cargados de un respeto genuino que hizo vibrar el suelo bajo mis pies. Miré hacia la multitud, escaneando los rostros sorprendidos, y mis ojos se encontraron directamente, como un misil guiado con los de Diego. El impacto físico en su rostro fue devastador, una obra de arte de la ruina humana. Su mandíbula cayó ligeramente. Sus ojos se abrieron de par en par, inyectados en sangre, llenos de una incredulidad absoluta y un terror paralizante. Estaba viendo a la mujer que había desechado como basura inútil en el suelo de su ático, de pie en la cima del mundo. Estaba viendo a la madre de su hija, siendo aclamada y reverenciada por las mismas personas de poder que a él le habían dado la espalda y lo habían convertido en un paria. Valeria, de pie a su lado, estaba pálida como un cadáver, su piel contrastando grotescamente con su vestido rojo. Su sonrisa prefabricada se había derretido por completo, dejando al descubierto la envidia corrosiva, la humillación y el pánico absoluto que la consumían por dentro. Pero Héctor, el maestro de ceremonias de esta justicia poética, aún no había terminado. Levantó la mano para pedir silencio, y la multitud obedeció al instante, conteniendo la respiración. Se acercó al micrófono una vez más, y su voz adquirió un tono de solemnidad absoluta, el tono de un rey dictando una sentencia final. Anunció que la majestuosa renovación del hotel era solo el comienzo de una visión mucho más grande. Reveló, ante el asombro de la prensa y los inversores, que su fundación privada iba a donar $100 millones en efectivo. $100 millones destinados exclusivamente para la construcción del hospital pediátrico más avanzado, humano y tecnológico de todo el sur de Florida. Un proyecto de legado monumental, diseñado para salvar miles de vidas infantiles durante las próximas décadas. Y luego, con una precisión quirúrgica, llegó el golpe final. La estocada maestra que terminaría la guerra para siempre. Héctor anunció que el contrato exclusivo, lucrativo y de control total para el diseño y la dirección de ese proyecto de $100 millones le pertenecía a mi firma de arquitectura. Dijo, mirando fijamente a Diego desde el escenario, que un proyecto de esta magnitud sagrada requería un líder con un carácter absolutamente intachable, alguien que jamás traicionaría a los suyos por un beneficio personal efímero, alguien cuya integridad, lealtad y alma no estuvieran a la venta por ninguna cantidad de dinero en el mundo. Las palabras de Héctor fueron un repudio público, directo, brutal y humillante hacia todo lo que Diego representaba. Fue una ejecución social y corporativa en vivo y en directo, sin derramar una sola gota de sangre física. Las cámaras de los periodistas, oliendo la sangre en el agua y reconociendo la historia de la década, se giraron inmediatamente hacia Diego y Valeria. Los flashes estallaron en sus rostros, capturando su humillación, su derrota y su miseria para las portadas de los periódicos financieros del día siguiente. El salón estalló en una ovación de pie que hizo temblar los inmensos candelabros de cristal. Los aplausos me envolvían como un manto cálido, pero yo me mantuve firme, serena, sonriendo con una gratitud profunda y silenciosa. Desde mi posición elevada en el escenario, vi cómo el castillo de naipes de Diego finalmente colapsaba hasta convertirse en polvo gris. Valeria, incapaz de soportar la vergüenza pública abrasadora y dándose cuenta de que el barco de Diego se había hundido en el abismo para siempre, hizo lo único que su naturaleza parasitaria sabía hacer. Huió, soltó el brazo de Diego con una brusquedad violenta, como si tocarlo la quemara. Se dio la vuelta sin decirle una sola palabra y caminó rápidamente hacia la salida, empujando a los invitados con desesperación para escapar del escrutinio de las cámaras. Lo abandonó allí, en medio del salón abarrotado, exactamente con la misma frialdad con la que él me había abandonado a mí en el suelo de aquel ático de cristal. Diego se quedó completamente solo. Estaba rodeado de cientos de personas en el centro de la alta sociedad de Miami, pero estaba más aislado y vacío que nunca en su miserable vida. Miró a su alrededor con ojos desorbitados, buscando una cara amiga, un aliado de negocios, alguien que le lanzara un salvavidas, pero solo encontró miradas de desprecio absoluto, de lástima condescendiente y de burla silenciosa. Su reputación estaba incinerada, su empresa estaba al borde de la bancarrota inminente, y la única mujer que lo había amado de verdad estaba de pie en el escenario, inalcanzable, radiante y victoriosa. Bajó la mirada hacia el suelo de mármol, con los hombros hundidos por el peso aplastante de su propia ruina. Caminó lentamente, arrastrando los pies como un anciano derrotado, hacia las pesadas puertas de salida de roble. Empujó la puerta y desapareció en la oscuridad húmeda de la noche de Miami. Se convirtió en un fantasma, en una sombra olvidada en la misma ciudad que alguna vez creyó dominar con su arrogancia. La gala continuó durante horas, llena de celebraciones genuinas, felicitaciones de magnates y promesas de un futuro brillante para mi firma.
pero mi mente y mi corazón ya no estaban en ese salón de baile deslumbrante. Mi mente estaba en mi hogar, en mi refugio seguro, en lo que realmente importaba. Horas más tarde, cuando la noche llegó a su fin y el silencio cubrió la ciudad, regresé a mi casa en Hialeah. Me quité los zapatos de tacón en la entrada y caminé descalza sobre el suelo de madera, sintiendo la textura real bajo mis pies. Entré a la habitación de Camila en el más absoluto silencio. La luz plateada de la luna se filtraba por la ventana entreabierta, iluminando su pequeño rostro dormido y pacífico. Me acerqué a su cuna, me incliné sobre la baranda y besé su frente cálida con una devoción infinita. Respiré su aroma a inocencia, a jabón de bebé y a paz absoluta. Ya no había miedo en mi corazón. Ya no había sombras del pasado acechando en las esquinas oscuras de mi mente, ni fantasmas de traición robándome el sueño. Había sobrevivido al fuego más destructivo, había reconstruido mi vida desde las cenizas más frías y había forjado un imperio inexpugnable basado en la verdad, el talento y el amor incondicional. Miré a mi hija dormir, sabiendo con absoluta certeza que ella crecería en un mundo donde su madre no era una víctima trágica, sino una fuerza imparable de la naturaleza, una arquitecta que no solo diseñaba edificios de cristal y acero, sino que había diseñado, con sus propias manos, su propia e innegable justicia. Y mientras la ciudad de Miami dormía bajo las estrellas, yo me quedé allí, de pie en la tranquilidad de la oscuridad, sosteniendo en mi mente y en mi corazón el plano perfecto, luminoso e indestructible de nuestro hermoso futuro.